había Alibaba, no había Temu, no había nada de esas cosas. Entonces, ¿qué hacía la gente que quería vender libros? Andaban con un catálogo, eran los vendedores de enciclopedias, se llamaban. Y recuerdo que hacían visitas en casa y le mostraban al cliente, al potencial cliente, lo que él podía comprar. Mi papá era cliente de uno de esos sujetos, que yo no sé quién era. Y ellos vendían también Biblias enormes. Y esas Biblias enormes eran la marca de que en una casa, cuando tú ibas a entrar o ibas a salir, tú estabas protegidísimo. No había gobierno que te iba a acabar la vida. No había bruja que iba a entrar. Tú tenías tu casa cuidadísima. Normalmente era abierto en el Salmo 91 o el 100. Exacto. Tan clarito ustedes, ¿ah? Los salmos. Los salmos. Los salmos son parte esencial de lo que podemos llamar la revelación del Señor Dios para con nosotros los seres humanos. Y nosotros tenemos varios tipos de salmos. Los más comunes son los salmos de protección, ese tipo de salmos que a nosotros las criaturas mortales nos gusta tener como amuleto, ¿no? De que todo va a salir bien. Pero hay diferentes tipos de salmos. Salmos de alabanza, salmos de exaltación, salmos imprecatorios. Vamos a entrar en detalles de lo que sería eso, pero básicamente es el sentimiento de un salmista cuando la injusticia es de gran tamaño y él quiere que el Señor Dios haga justicia. Ahí se va a encontrar en los salmos, esos salmos que nos escandalizan muchas veces, porque no encontramos motivos para que el Señor pueda actuar con severa justicia. El salmo que yo quiero compartir con ustedes, que acabé de leer, es un salmo de penitencia. Un salmo de penitencia. Y cuando hablo de penitencia, aquí no estoy aludiendo al sacramento que en la Iglesia Católica se tiene como la penitencia como tal, de ir y practicar tal tipo de medio que autoflagelo para alcanzar el favor divino. No, no. Un salmo de penitencia posee una estructura y básicamente es una declaración muy enfática sobre la perfecta gracia y misericordia de Dios. Todo salmo de penitencia de alguien que confiesa un pecado, usted va a encontrar siempre un énfasis sobre la gracia y misericordia de ese Dios. Usted también va a encontrar un testimonio muy claro, íntimo y personal de ese transgresor. Imagínese, aquí es el pecado de David. Este Salmo 32 está muy ligado al Salmo 51. ¿Recuerda el Salmo 51 de David? Para los que no tienen familiaridad con ese salmo es la agenda de David que la abrió para que millones de personas supieran lo que él hizo. ¿Y qué hizo David? Básicamente, David, el rey David, el hombre según el corazón, conforme al Señor. Ese rey David vio una mujer, como él tenía un penthouse sobre las otras casitas. Este sujeto ve a una mujer como si fuera un Big Brother, literalmente, allí bañándose, y se le enciende un deseo de capturar a esa doncella. Y entonces él hace la maracutaya que hace para entregarse en amores y pasiones con esa doncella prohibida. Hay como resultado allí un embarazo. El rey David comete un grave pecado. Y el joven o ya maduro rey quiere arreglar ese pecado, dando un juegavivo allí y haciendo matar al esposo de esa mujer. Qué terrible, ¿no? ¿Ya pensó? Ese es el rey David. Este rey David escribe de lo más profundo de su ser un testimonio íntimo, muy íntimo, que yo estoy seguro que no hay muchos candidatos aquí que haríamos eso. Piensen en el pecado más complejo de su vida. Cada uno aquí. Y usted al final de la noche diga así: movido por la mano del Señor, pesando en su ser. Chuso, voy a escribir esto aquí. Y él escribe: feliz es aquel cuyo pecado o transgresión es quitado.
y comienza a escribir sobre las intimidades de su corazón. Es un salmo de penitencia. Hoy en día sabemos lo que le pasó a David porque alguien decidió colocarlo ahí. No le estoy diciendo que usted haga eso cuando llegue a la casa, ¿ok? Y llame a un influencer actual y que lo divulgue. No necesita hacer eso. Lo que nos quiere decir este salmo de penitencia es que existe en la Escritura la posibilidad de derramarse honestamente, sin maquillaje, sin personajes, delante del Señor Dios. Porque Él sabe quién nosotros somos. Y el salmo de penitencia también posee en su estructura una manifestación esperanzadora de la restauración por parte de Dios. No es solamente aquí la parte oscura de ese transgresor, de ese pecador, sino que también existe la abundante gracia de Dios y la esperanza para levantarse del suelo y decir: el Señor Dios es mi ayudador. El Señor es mi perdonador. Este salmo precioso, el Salmo 32, hace énfasis en esa estructura que yo acabo de mencionarles a ustedes. Y básicamente acá hay, por así decirlo, una línea que se sigue acá. Acá hay una culpa, acá hay un arrepentimiento y acá hay un perdón. Mi gente, esa fórmula usted no la va a encontrar en ningún manual de autoayuda. Esa fórmula usted nunca la va a encontrar en una novela turca. Esa fórmula usted nunca la va a encontrar en un personaje de cualquier película. Esa fórmula es única y es el único camino para yo poder encontrar la plenitud de mi vida. La culpa solo tiene solución con arrepentimiento. Y ese arrepentimiento debe llevar a una persona perdonada como tal. La culpa acá, mi gente, la única cura para la culpa es el perdón. Y la única necesidad de ser perdonado es el arrepentimiento. Acá no hay 10 pasos para tal cosa. Acá es muy claro lo que David quiere mostrarle a sus lectores. Yo quiero dividir esto en por lo menos 5 partes. Vamos a verlo de manera breve, 5 partes. Lo primero es del 1 al 2. El Salmo 32, del 1 al 2, te va a encontrar la alegría suprema. La alegría suprema en ser perdonado. ¿Ok? Versículo 1 dice así: cuán bienaventurado o feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuál es la alegría suprema según este texto? 2 cosas. En versículo 1, el perdón de Dios y por implicación la paz de ese Dios. Repito, ¿cuál es la alegría suprema? El perdón de ese Dios y la paz que produce ese Dios. Qué feliz es ese hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. O sea, es un hombre que puede vivir en paz. Es un hombre que, a pesar que le puedan faltar cosas materiales, incluso la salud, ese hombre puede dormir en paz. En esta semana, uno de mis mejores amigos, yo conversando con él estaba preocupado porque se le venían días ahí de disciplinas, de cosas que no iba a tener. Estaba muy preocupado por eso. Yo estoy colaborando con ese mi amigo para que él sea mucho mejor. Nos ayudamos el uno al otro. Y a ese mi amigo le tuvimos que quitar algunas cosas para ayudarlo en su crecimiento como ser humano, por lo que había cometido. Y él se fue a dormir preocupado porque no sabía cuántas semanas él iba a estar sin aquello que él tanto quería estar. Y yo me acerqué, le di un abrazo, le dije, amigo, lo más importante es que estoy contigo y que estás en paz conmigo y en paz con Dios. Y puedes acostarte en paz. Mi gente, es como si eso hubiera sido para mí. Y me recordé de cuando era chico y saber que cuando me acercaba a mis padres y se resolvía el problema, yo podía estar en paz. Y es una verdad que se transporta a nosotros como adultos.
Ciertamente hay gente acá que está lidiando con problemas, que mañana van a tener que lidiar con cosas y tal vez está en su cabeza ahorita mismo. Y están ahí o en la semana. Mi gente, tal vez esas cosas se arreglen, no se arreglen, pero si hay algo urgente que David quiere mostrarnos acá, no son las vacas que él tenía, no son los soldados que él tenía, no es las paredes del palacio que él tenía. Lo más importante para David es que él podría estar en paz con Dios y podría estar alegre en Dios, porque su pecado estaba perdonado. Su pecado estaba perdonado. Qué bendición es poder caminar en la calle y cuando ves a aquella persona que ofendiste, que ya tú te hayas confesado delante de Dios y delante de esa persona quiere perdonarte, eso ya es problema de ella. Pero que tú hayas confesado tu pecado a Dios y a esa persona, tú puedes estar en paz. Y meterte a Duit Center, meterte a McDonald's, ¿sabes aquella idea? No, yo no quiero llegar tan cerca porque yo tuve un problema con... No, ¿por qué? Estoy en paz y debo estar alegre. Al final, ¿qué es lo que más importa? Que el pecado de ese transgresor ha sido perdonado. Entonces, ¿cuál es la alegría suprema? Que el hombre pueda encontrar en el Señor Dios perdón y paz. Yo quiero ligar esto a lo que la Confesión de Westminster es un texto que fue elaborado por algunos teólogos y pastores para diseñar un poco de cómo debería ser el entendimiento de conceptos que el ser humano debería entender y que se desprenden de la Biblia. Y una de las preguntas fundamentales, o para mí la principal, es la siguiente: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la finalidad principal del ser humano? Algunos dirían, tener un negocio, hacer plata y dejar bien montados a mis hijos. ¿Está mal eso? Claro que no, está perfecto, persígalo, gloria a Dios por eso. ¿Pero esa es la finalidad suya? Mala noticia, tragedia. ¿Cuál es la finalidad mayor? Tener hijos. Si no tienes hijos, no eres completo. ¿Quién dijo eso? ¿Será? No. ¿Cuál es la finalidad del hombre? Casarse. Y que no se case. ¿Cuál es la finalidad mayor? Tener un título. ¿Será? Escuchen lo que los pensadores dijeron en algún momento extraído de la Escritura. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios al gozarlo para siempre. Esa es la finalidad. Repitas eso todos los días. ¿Cuál es mi finalidad? Glorificar a Dios, o sea, agradarlo en mis caminos, en mi vida, al gozarlo a Él. Disfrutarlo a Él, disfrutar toda la realidad para siempre en Él. Esa es la finalidad del hombre. Segunda gran idea que el texto, el Salmo, nos ofrece, está del versículo 13 al versículo 4, y es cómo el salmista quiere ayudarnos a lidiar con el pecado. Y hay dos maneras de lidiar con el pecado. Una muy, disculpe la palabra, estúpida, insensata, absurda, que es lidiar con el pecado sin Dios. Usted me dirá, ¿pero por qué dice que es absurdo? Es muy absurdo y existe. Inclusive creyentes quieren lidiar con su pecado sin Dios. El salmista quiere dejarnos claro que eso no puede pasar. ¿Cómo lidio con el pecado? Debo ser con Dios. Pero antes se quiere mostrarnos cómo alguien va a lidiar con el pecado sin Dios y sus consecuencias. Versículo 3 dice así: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Aquí es el retrato de una persona que quiere lidiar con su pecado o con la culpa sin Dios. Y es interesante porque David usa figuras aquí. Y una de las primeras figuras es su propio cuerpo. Como el pecado literalmente tiene una relación íntima muchas veces con la salud del hombre. Y yo quiero dejar algo bien claro acá. En muchas iglesias, lamentablemente, se predica de que si tú no le das a Dios, entonces Dios no va a estar feliz contigo, por consiguiente, tú vas a enfermarte, no te va a ir bien en la vida. No, acá no es eso lo que David está diciendo acá.
que David está dejando claro acá es que el hombre o la mujer que peca contra Dios y no lidia con el pecado, con la fuente primaria o la fuente principal de perdón, esa persona va a consumirse. Y acá la idea no es, usted no necesita ser un teólogo para entender la palabra consumirse. Ponga agua en una olla, ponga el fuego y vea cómo eso se va a consumir. Al momento del comienzo, él está haciendo, tú ves hasta que va la temperatura subiendo, va la cosa a moverse más, ahí hay un baile, y después que termine, de ahí van las burbujas, y está todo bien, ¿no? Y ves agua allí, todo está ahí. Pero date la vuelta media hora después. El agua no está más en el mismo nivel. Hasta que, medida a medida, la última gotita comienza a bailar y desaparece de tu vista. El hombre que peca contra el Señor Dios, al principio parece ser algo normal. Parece ser algo que no está haciendo mucho daño. Parece que yo voy a tener control sobre eso. Simplemente bajar la temperatura, subir la temperatura. Y no te das cuenta que el final de eso será que tu vida se habrá consumido y tus mejores días habrán pasado. Y no encuentras alegría en ellos. David lo vivió. Yo le creo. ¿Por qué? Miren lo que dice el siguiente versículo. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y esto acá literalmente es el trato del Señor con un creyente. Este texto está más orientado al creyente que al no creyente. Porque el Señor está pesando la mano sobre David, un creyente. Y esa mano era pesada. Mi gente, el Señor Dios tiene un solo propósito. Es hacer que el creyente tenga conciencia de su pecado y hacer que él pueda hacer así. Me levanto. Y si el dolor es tal de que la mano del Señor va a pesar sobre él, él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Porque el Señor es malo? Claro que no. Y vamos a verlo al final. Porque el pecado, mi gente, no es un errorcito. El pecado no es un desliz. El pecado no es como Benito, el filósofo de nuestros últimos días incomprendido. O sea, conocen a Benito, ¿no? El conejo del mar, Bad Bunny. Bad Bunny dice que en realidad no existen pecados. Que equivocarse bonito. Él dice así. Búsquenlo en la música Ojitos Lindos. Solo mírame. Después ven esa pieza, esa obra, que Mozart debe estar envidiándolo, y al final ustedes van a ver donde él dice allí, equivocarse bonito, y la cuestión del pecado. Él romantiza la idea del pecado a tal punto que los borregos que lo escuchan y que lo idolatran, están cantando eso, inclusive padres que nunca quisieran que sus hijos vivieran eso, y están ahí dándole chance, que los escuchen. Este señor está dejando bien claro que el pecado acá es romantizado. Él tiene un sabor a canela, o un sabor a una sangría. Una sangría buena. No, el pecado, exacto, el pecado es algo muy serio. El pecado, mi gente, es tan serio, pero tan serio, que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. El pecado es tan, pero tan malévolo y trágico que costó la separación única por primera vez en la eternidad pasada, presente y futura del Padre con el Hijo, cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Equivocarse no es bonito. El pecado no son placeres que podemos ir y entregarnos. Y cuando yo hablo de eso, mi gente, por favor, no se incline solo a la parte sexual. No. Porque somos tendenciosos a pensar que ese tipo de pecado es solamente adulterio, fornicación. No. Yo estoy hablando aquí de envidia, yo estoy hablando aquí de mentira sistemática, yo estoy hablando aquí inclusive de apatía en buscar al Señor Dios con todo mi corazón. Eso también es pecado. Y eso también me consume.
en no criar a mis hijos como debería criarlo, en ser mediocre en el trabajo, en llegar a trabajar y solamente decir, ¿por qué estoy trabajando aquí? Para pagar las cuentas. Hay que arrepentirse, porque si la finalidad de mi vida es glorificar a Dios, entonces el trabajo también hace parte de eso. Y si no lo estoy haciendo, estoy pecando. El pecado es serio. Y David está dejando bien claro acá que lidiar con el pecado sin Dios es una tragedia. David acá usa una figura que es callarlo, y eso es literalmente invitar la autoindulgencia. Cuando callo mi pecado delante del Señor Dios, o inclusive como es bíblico, la iglesia deberá estar lista para cuando yo peco, tener a alguien cerca de mí confiable. Normalmente se da eso en un ambiente de discipulado, de confesar mis pecados con esa persona y que me ayude a caminar juntos, que me levante cuando me caigo. El Señor Dios usa eso para restaurar a una persona. Pero cuando yo callo, la tendencia es a autoindultarme. O sea, yo mismo busco la manera para perdonar, ponerle tierrita a la cosa y continuar. Y callar también incrementa la infelicidad. David dice que día y noche, por callar, cada vez más él somatizaba eso. O sea, su cuerpo sentía el dolor de su pecado. Es la culpa. En tercer lugar, mi gente, del 5 al 6, el Señor Dios nos muestra, por medio de este salmo, a cómo lidiar con el pecado en Dios. ¿Cómo lidiar con el pecado en Dios? Miren lo que dice el versículo 5. Dice así: te manifesté mi pecado. Acá hay un cambio brusco. No sabemos cuánto tiempo se pasó de eso. Para nosotros es un segundo. No sé cuánto tiempo pasó en David. Pero es brusco. Dice, te manifesté mi pecado. Del silencio a la confesión. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, ¿qué dice el Señor? Voy a pensarlo en tu caso, David. Voy a ver qué hago. Ya sé, David. Si quieres que te perdone, camina 20 kilómetros allí, aquí arriba con una gota, camina. Camina descalzo mejor. O ponte de rodillas sobre maíz y ahí yo te perdono. Ve a la iglesia todos los días, David. David canta todos los cantos, apréndelo de memoria. ¿Qué hizo el Señor? Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué bendición. David no necesitó ir a un pastor para hacer eso. David no fue al sacerdote de aquel entonces a pedirle perdón. Él con el Señor Dios, arreglando lo más importante de su existencia, que era la relación con Él. Acceso libre 24/7, donde sea que estuviera, podía acercarse al Señor Dios. Lidiar con el pecado en Dios literalmente nos ayuda a atacar el principal problema. Que dice David en el versículo 5, te manifesté mi pecado. David no está tercerizando el pecado, es mi pecado. Mi pecado. No es el pecado del otro, es mi pecado. Y es interesante porque vivimos días donde no queremos responsabilizarnos por las cosas. Siempre tenemos que buscar un tercero. David quiere enseñarnos que el pecado debe ser lidiado aquí, es mi pecado. Y no es un desliz, quiero dejar claro, es una transgresión. Es una afrenta al Señor Dios. Segundo, David nos muestra que el pecado debe buscarse de manera, el perdón debe buscarse del pecado, debe buscarse de manera inmediata. Versículo 6. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Lamentablemente, mi gente, nosotros fuimos colonizados ya hace algún tiempo atrás por un tipo de visión de mundo que ustedes ya conocen, religiosamente hablando. Y era muy triste porque si yo vivía en una aldea alejada de una capilla, yo tenía que irme de mi aldea a la capilla para que allí un ser humano me pudiera absolver de mis pecados.
Señor Dios, por medio de David, nos muestra la gracia de poder encontrar perdón y buscarlo de manera inmediata. Ya. Mientras, mire qué serio es esto, en el tiempo en que pueda ser hallado. O sea, ya hay que hacerlo. Mañana tú no sabes si va a estar aquí. Ayer ya se fue. En el momento. En el momento. Mi gente, quiero usar una ilustración breve sobre esto. Acá hay un pastor muy famoso en Brasil que se llama Cláudio Duarte. Y este es un pastor que más se parece a un comediante que un pastor. Él es muy chistoso. Él hace, es muy parecido a un stand-up comedy. Y este sujeto va a las iglesias a hablar sobre matrimonio, sobre relaciones, principalmente de matrimonio. Es muy divertido escucharlo si lo encaras como un comediante. Y este sujeto, yo lo grabé, hago mis apuntes sobre cosas que habla la gente y voy reflexionando sobre eso. Este sujeto le mostró a una multitud de personas de matrimonios a cómo lidiar con el pecado del otro. Mire lo que él hace. Dice que él un día en su casa iba para el culto y le dijo a su mujer, hey, estamos nosotros dos solos, los hijos no estaban allí, vamos en un carro solo. Ah, listo, nos vamos. Él es pastor y allá, bueno, a ella le llaman pastora y se fue al culto. Él predicó y cuando él está predicando y va terminando, él ve que la mujer se está yendo. Y se fue la mujer de él. Cuando él baja le pregunta, ¿y usted vio a mi esposa? No sé si se fue, pero ¿para dónde? Para la casa. Y él dice, y no me avisó. Eso no se hace. Como que se va así por así. Hay un protocolo entre parejas, ¿no? Tú sales y regresas juntos, ¿no? Dice que él estaba bravísimo, bravísimo. Y se fue a la casa y cuando abrió la puerta de la sala la encontró allá en el sofá, así ve. Dice que ya estaba lista para ser apuñaleada, para morirse, dice. En el chiste que él cuenta, porque ella estaba así en el sofá y le daban terrible y llegó así. ¿Y tú por qué te fuiste? Bueno, ¿por qué me fui? Y dice que él comenzó a pensar, ¿y cuándo esta mujer me va a pedir perdón por esto? Porque actuaba como si nada. Cuando de repente la mujer le dice, Claudio, ¿quieres cenar algo rico? Y dice este sujeto, pastor, que en el momento Dios le dijo a él, y ahí está el problema, porque ya Dios le dijo, ya se acabó todo, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos discutir si Dios se lo dijo. Dice que Dios le dijo a él que lo que la mujer estaba haciendo era la manera de la mujer pedir perdón. Y él entonces agarró eso y dice, sí, perfecto, mira, házame un ribeye con arroz blanquito, bien fresquito, también ensalada con maracuyá, y de postre yo quiero un cheesecake, ¿está bien? Porque estoy muy ofendido. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Él está enseñando a la gente que hay diferentes maneras de pedir perdón. La manera de pedir perdón de la esposa de él era sirviéndolo. Un lenguaje de amor. Y ya que está sirviéndolo así, él debe aceptar eso como un perdón. ¡Qué diabólico! No es eso, mi gente. El pecado debe confesarse. Entonces, ¿para qué yo tengo esto? Y él mismo dice, hey, yo creía que hay que confesar el pecado para alcanzar misericordia. No, pero ella me lo está pidiendo así. ¿Saben qué es eso? Se llama pragmatismo barato. O sea, si funciona, voy a hacerlo. Y paso por encima de la Biblia. Mi gente, cuando usted ofende a otro, confiese su pecado. No intente comprar el perdón o el bienestar de la relación tú haciendo un asado o haciendo una sopa. No es así, mi gente. Bíblicamente dice que yo tengo que confesar mi pecado al Señor y Él me perdona. En el momento que tengo que hacerlo, mientras pueda hacer allá. Cuarto, los frutos del perdón en Dios. Del 8 al 9 lo encontramos. Dice, yo te haré saber, dice el Señor ahora acá hablando, David está escribiendo como si el Señor estuviera ahora respondiendo. Dice así, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Mi gente, David quiere mostrarnos acá que el perdón trae consigo instrucción íntima y personal. ¿Por qué es íntima? Miren en su Biblia. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor va a instruir a esa persona. No es solamente perdonarlo y dejarlo abandonado. No, yo voy a instruirte.
yo voy a enseñarte, yo voy a caminar contigo. ¿Y cómo yo voy a saber qué es lo que el Señor quiere para mí? En su palabra. Dice el 8 al final, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Me gusta esta Biblia acá porque está en mayúscula, mis ojos puestos en ti. Es un cuidado personal de parte de Dios. El Señor no abandona a sus hijos pecadores que se arrepienten y lo buscan. El perdón trae consigo instrucción íntima y personal. Y por último, en quinto lugar, encontramos la lección final de un pecador perdonado. ¿Qué nos enseña al final de cuentas este salmo precioso de David? Nos enseña lo siguiente. Hay un gritante contraste entre el creyente que busca perdón y el creyente que no busca perdón, y entre el impío que no busca perdón. Aquí hay dos lados, no hay un lugar intermedio. Está el creyente que camina con Dios y que lidia con el pecado en Dios, y está el impío que es consciente de su pecado y aún así no quiere arrepentirse. Miren lo que dice el texto, versículo 10. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia los rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. ¿Cuál es el contraste gritante? El creyente no debería por nada del mundo cambiar la alegría en Dios por la tristeza sin Dios. El creyente no debería por nada cambiar la alegría suprema en Dios por la tristeza sin Dios. Alégrense en el Señor y regocíjense. Termino de esta manera. Mi gente, ¿qué le hace falta a usted hoy? Ayer en el taller, cuando estaba haciéndole cambio de aceite al carro, fantástico esa oportunidad porque hay un sujeto allí que está haciendo algo y tú estás parado y me encanta ese momento porque salen muchas conversas. En los talleres principalmente hay gente con personajes de todo tipo, de lo que te imagines, taxistas van llegando ahí echando cuentos de todo. Y salen todo tipo de conversaciones. Y ayer hablábamos sobre cómo ha cambiado la vida, de que hace 7 décadas atrás las familias eran tan diferentes. Las madres de familia tenían tan poquísimos electrodomésticos. Tan poquísimos electrodomésticos. Y criaban a 5 o 6 hijos. Hoy en día las madres de familias tienen un sinnúmero de electrodomésticos plus o más Temu, que casi es un semidios aquí en Panamá. Y las mujeres casi ya no tienen tiempo para nada. A duras penas llegan al día 1 o 2 hijos. Algo pasó en el camino. ¿Cómo hacían nuestras ancestras y los hombres cuando la vida era tan predecible? El hombre iba a trabajar allá para vivir 3 días. Eso es lo que sabía, 3 días, cuando máximo, la comidita que alcanzaba. Y los sujetos eran felices. No felices, pero por lo menos más completos, más satisfechos, diría yo. Hoy en día necesito tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto para ser feliz. Algo pasó en el camino. ¿Qué le hace falta al hombre? No le hace falta más electrodomésticos, mi gente. A la mujer no le hace falta más electrodomésticos. Al hombre no le hace falta más trabajos. Al hombre y a la mujer le hace falta el perdón del Señor Dios y la paz que provoca ser perdonado, que produce perdonar. Al hombre le falta caminar íntimamente con el Señor y ser instruido por Él para utilizar el tiempo como debería utilizarlo. Yo les aseguro que si nosotros viviéramos con el Señor de manera correcta, amándolo sobre todas las cosas, el tiempo nos alcanza más. Amamos más a nuestras esposas, amamos más a nuestros hijos, amamos más a los vecinos. Trabajamos de manera correcta y no solamente con el peso de ir, tener que levantarse el lunes. Yo espero que esta iglesia esté libre de eso. ¿Cuál es la alegría suprema? El perdón de Dios y la paz de Él, que solo es conseguida por medio de Cristo.
Si hay alguien acá que aún no ha entendido eso, yo quiero dejarle bien claro que yo no tengo poder para salvar. Si usted viene 365 veces al año acá, usted no va a ser salvo por venir acá. Solamente es salvo si usted confiesa sus pecados al Señor Jesús y se arrepiente de todos sus pecados. La Biblia dice en Juan 1.9, primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, no soy yo. Entonces, no es por obras, es la obra que Él hizo en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y terminamos. Señor Dios, nuestro bendito Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha concedido todas las cosas por medio de su bondadosa mano. Y principalmente, Padre, nos has concedido la posibilidad de tener una relación contigo por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Qué feliz soy, Señor, porque encontré perdón en ti de todos mis pecados. Yo espero que esa misma felicidad abunde en todos los que estamos aquí. ¿Nos pueden faltar algunas cosas esenciales en nuestra vida? Sí. Pero nos hace falta tú, su perdón, la alegría de caminar contigo. Esa realidad nos invada hoy y el resto de la semana mientras meditamos en eso. Bendícenos como iglesia, Señor, y haznos crecer cada día más para la gloria de tu propio nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar.